Hola, sean bienvenidos a nuestro micro interactivo sobre la teoría de grafos. Nuestro equipo está integrado por Karina Cárdenas, Arturo Valecillo y Gibelis Rodríguez. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos es la rama de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudian los grafos. Podemos usar esta teoría para modelar un número muy grande de diferentes tipos de problemas. Esta teoría tiene influencias en las telecomunicaciones, la informática y la computación. Pero, ¿a qué nos referimos con grafos? Los grafos son una representación gráfica que con puntos y líneas expresa las relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Los grafos se usan para modelar situaciones reales que involucran conexiones entre elementos, como redes sociales, mapas, circuitos, entre otros. Para entender este concepto, supongamos que queremos viajar desde una ciudad B hacia una ciudad C, y tenemos varias opciones de transporte, como avión, tren, autobús, etc. Cada opción tiene un costo y un tiempo asociados. Podemos representar esta situación con un grafo, donde los vértices son las ciudades y las aristas son las rutas de transporte. Las aristas pueden tener pesos que indiquen el costo o el tiempo de cada ruta. Así, podemos usar el grafo para encontrar la ruta más barata o más rápida entre las dos ciudades, usando algoritmos como el de Dijkstra o el de Bellman-Ford. Los grafos se componen de dos elementos principales, los vértices y las aristas. Los vértices o nodos son los objetos que forman el grafo y que pueden representar cualquier entidad. Los vértices se suelen representar con puntos o círculos dentro de un grafo. Por otra parte, las aristas o arcos corresponden a los enlaces que conectan a los vértices y que pueden representar cualquier relación entre ellos. Estas conexiones se suelen representar con líneas o curvas. Los grafos también poseen componentes que nos brindan más información sobre su comportamiento, cualidades y clasificación. Por ejemplo, el grado de un vértice corresponde al número de aristas que inciden en un vértice. Estos se pueden distinguir entre grado de entrada y grado de salida, si el grafo es dirigido. Adicional a ello, también están los bucles, que son una arista que conecta un vértice consigo mismo. Por otro lado, hay estructuras conocidas como subgrafos. En teoría, los subgrafos son un grafo que se obtiene al seleccionar algunos vértices y aristas de otro grafo padre, manteniendo la conexión entre ellos y tal que los extremos de las aristas seleccionadas pertenecen a los vértices seleccionados. Los caminos de los grafos se refieren a las formas de recorrer los vértices y las aristas de un grafo. Esto se logra siguiendo ciertas reglas o condiciones. Los caminos se usan para medir la distancia, la conectividad o el flujo entre los vértices de un grafo. Hay diferentes tipos de caminos, como los caminos simples, los circuitos, los ciclos, los caminos de Euler o los caminos de Hamilton. Todos tienen distintas propiedades y aplicaciones. En esta oportunidad conoceremos los caminos de Euler y de Hamilton. En la teoría de grafos, los caminos eulerianos son aquellos caminos que, partiendo de un nodo, regresan a ese nodo recorriendo una y solo una vez cada uno de los arcos del grafo. Un grafo que admite dicho circuito se denomina grafo euleriano, y sus vértices o tienen grado par, o dos de los vértices tienen grado impar. El problema de encontrar dichos caminos fue discutido por primera vez por Leonhard Euler, en el famoso problema de los puentes de Königsberg. El camino hamiltoniano es un tipo de camino que visita todos los vértices del grafo una sola vez, sin repetir ninguno. Si el recorrido se hace sin que el vértice inicial y vértice final coincidan, es decir, que no haya ciclo cerrado, recibe el nombre de camino hamiltoniano. Un grafo que contiene un ciclo de este tipo se denomina grafo hamiltoniano. El problema hamiltoniano nace cuando el matemático William Hamilton inventa y presenta su juego icosiano. Y posteriormente una variante del anterior con los nombres de dodecaedro del viajero, un viaje alrededor del mundo, en los que aparecen un grafo formado por 12 caras pentágonos regulares, 20 vértices y 30 aristas. La diferencia entre un camino de Euler y un camino de Hamilton es que el primero pasa por todas las aristas del grafo una sola vez, mientras que el segundo pasa por todos los vértices del grafo una sola vez. Los tipos de grafos son las categorías que clasifican a los grafos según sus características y propiedades. Algunos de los tipos de grafos más comunes son: el grafo simple o no dirigido. Es un grafo en el que las aristas no tienen orientación, es decir, se pueden recorrer en ambos sentidos. Además,
no hay aristas repetidas ni bucles. En segundo lugar, tenemos el grafo dirigido o dígrafo. Es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen una dirección indicada por una flecha. Esto significa que solo se pueden recorrer en un sentido. También puede haber aristas repetidas y bucles. Aunado a estos, existe el grafo ponderado o etiquetado. Este es un grafo en el que las aristas tienen un valor numérico asociado, llamado peso o etiqueta. Este valor puede representar el costo, la distancia, el tiempo o cualquier otra magnitud de interés. Los grafos bipartitos son grafos los cuales los vértices se pueden dividir en dos conjuntos disjuntos, de tal forma que no hay aristas entre vértices del mismo conjunto. Y, por último, el grafo completo es un grafo en el que hay una arista entre cada par de vértices. Existen varias maneras de representar grafos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Dependiendo de la situación o el algoritmo que querramos ejecutar, se requiere una representación específica. En esta oportunidad conoceremos un tipo de representación llamada matriz de adyacencia. Matemáticamente, los grafos pueden ser vistos en pares ordenados. Por ejemplo, G es igual a H, E, donde H es un conjunto de vértices o nodos, y E es un conjunto de pares, A, B, donde el par A y B pertenece a H, y son las llamadas aristas o arcos que representan las relaciones entre los nodos. En teoría de grafos e informática, una matriz de adyacencia es una matriz para representar un gráfico finito. En esta matriz cuadrada los vértices se ordenan en las filas y columnas. Las matrices de los grafos son representadas con ceros y unos, donde la entrada en el renglón y la columna es 1, si y solo si la arista está en el grafo. En conclusión, la teoría de grafos sirve para estudiar las propiedades y los problemas de los grafos, y estos a su vez sirven para modelar situaciones de la vida cotidiana, como redes sociales, circuitos eléctricos, telecomunicaciones, flujos de tráfico, entre otras. Ambos tienen muchas aplicaciones en diferentes campos, como la matemática, la informática, la ingeniería, la biología, la criptografía, inclusive la sociología. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje para aprender sobre este nuevo tema. Esperamos verte en una próxima oportunidad. Hasta pronto.